¿Cuántos de ustedes consiguieron o tienen en su poder ya la Carta de las Naciones Unidas? Yo en lo personal todavía no, licenciado. Todavía no. ¿Y los demás? Todavía no, Silencio. pero la tenemos en digital, no se preocupe. Muy bien, muy bien. Esa es la ventaja de estos tiempos, ¿verdad? Que las podemos bajar de los teléfonos para ir viendo. Hoy vamos a analizar esa carta de las Naciones Unidas, de la cual ya hicimos una introducción el día miércoles, que vimos de dónde venía, cuántas conferencias se llevaron a cabo, para llegar por último a la conferencia de San Francisco, en donde se aprueba ya la Carta de las Naciones Unidas, que entra en vigencia el 24 de octubre de 1965. Leímos por ahí el preámbulo, que es lo que pretendía, y fundamentalmente la paz, la seguridad, la solidaridad, la amistad entre los estados, entre las naciones, entre los pueblos. Dar un poquito más, un minuto más, a ver si aparecen algunos otros. Ya somos 14. Comprendiendo la situación, vamos a dar un poco de tiempo. Bueno, empecemos. Vamos a analizar principios fundamentales. Ya vimos el preámbulo. Ahora vamos a ver los propósitos y los principios que fundamentan esos propósitos. En el capítulo 1 del artículo 1 de la Carta, dice los propósitos de las Naciones Unidas. Mantener la paz, dice el numeral 1, y la seguridad internacionales, con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir las amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión y otros quebrantamientos de la paz, y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste o el arreglo de controversias. Ese es otro propósito importante, como que se refiere a que toda controversia, que toda diferencia, que todo desacuerdo entre estados se resuelva por los medios pacíficos que están establecidos para la misma, para la solución y para el mantenimiento de la paz mundial. Vemos que en la actualidad, asimismo, estamos sumidos en una situación de amenaza a la paz del mundo, de amenaza a la preservación de la especie humana, y entonces creemos que debe de prevalecer la sindéresis, debe de prevalecer entre los dirigentes del mundo el hecho de
hacer prevalecer los principios y los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas a efecto de evitar el escalamiento y una conflagración de la cual no volvamos y no la volvamos a contar. El numeral 2 del artículo 1 se refiere a fomentar entre las naciones las relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz mundial. Propósito que ha sido en esta nueva Asamblea General pasado por alto, toda vez que algunos como que llevaban ya una determinación de atacar a otros estados y pasando por alto otro tipo de situaciones que sí afectan la paz mundial, que sí afectan a un conglomerado de la humanidad. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Otro propósito es servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar esos propósitos comunes. Y en el artículo 2 nos indica que para la realización de los propósitos, la organización y sus miembros deben de proceder de acuerdo a los principios que ahí mismo plasma en el artículo 2. Y en el numeral primero dice que la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. Es decir, ante esa Asamblea General, todos son iguales en derechos, todos son iguales no solo en derechos, sino que también en obligaciones. Los miembros, el numeral 2, ese artículo 2, dice que los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes de su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta carta. Los miembros de la organización arreglarán controversias internacionales. Por aquí vuelve a tenerlo como un principio o a esbozarlo como un principio de resolución de conflictos, en la que establece que deberá hacerse por medios pacíficos, de tal manera que no se ponga en peligro ni la paz ni la seguridad internacionales, ni la justicia. 3 elementos: ni la paz, ni la seguridad, ni la justicia. 4, numeral 4, establece que los miembros de la organización en sus relaciones se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de Naciones Unidas. Los miembros de la organización, dice el numeral 5 del artículo 2, los miembros de la organización prestaron a esta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta carta, y se abstendrán de ayudar a Estado alguno
contra el cual la organización estuviera ejerciendo acción preventiva o coercitiva. El 6 establece que la organización hará que los estados que no son miembros de Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con esos principios en la medida que sea necesaria mantener la paz y la seguridad internacionales. Y el 7 dice que ninguna disposición de esta carta autorizará a Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta, pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el artículo 7, que es donde desarrolla todas las funciones y atribuciones del Consejo de Seguridad como un órgano de Naciones Unidas. Veamos entonces que en el capítulo 2 de esta carta se refiere a los miembros, es decir, se refiere a la forma organizativa y de estructuración de este organismo internacional que abarca todos los países, en su mayoría los países del planeta. Dice, son miembros originarios de Naciones Unidas todos los estados que, habiendo participado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en San Francisco, es decir, los fundadores de la Carta, o que habiendo firmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas del 1 de enero de 1942, suscriban esta carta y la ratifiquen de conformidad con el artículo 10 de la misma. Entonces dice que podrán ser miembros de las Naciones Unidas todos los demás estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta carta y que a juicio de la organización estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. En el artículo dice, la admisión de tales estados como miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Órgano. ¿Cuáles son los órganos de las Naciones Unidas? Entonces, se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas, primero, la Asamblea General. 2, un consejo de seguridad que es el encargado de la preservación y el mantenimiento de la paz de los estados. Y otro consejo económico y social, conocido como ECOSOC, por sus siglas, y un consejo de administración fiduciaria encargado del mantenimiento, la preservación de todos aquellos estados que aún no han alcanzado la independencia, pero que se encuentran bajo la protección, protectorados y resguardo de este Consejo de Administración Fiduciaria. Y por último, una Corte Internacional de Justicia, que es la que se encarga de ventilar todos aquellos asuntos que los estados de manera voluntaria
sometan a la jurisdicción de la misma y que ella es la que se encarga de resolver el conflicto. Y por último, está la Secretaría de Naciones Unidas, a través de la cual al frente está un secretario que es el representante, o se le toma como el representante legal de esa organización internacional. ¿Cómo se integra ahora vamos a ir viendo cada uno de los órganos de estas Naciones Unidas, partiendo de el de mayor rango, que podríamos decir, el órgano de toma de decisiones, el órgano que analiza y que asume las distintas disposiciones y resoluciones que ahí se tomen. En el artículo 9 nos establece que esta asamblea está integrada por todos los miembros de Naciones Unidas. ¿Quiénes son los miembros de las Naciones Unidas? Pues son todos aquellos estados que han sido reconocidos por la misma, aceptados por todos los demás estados y que tienen los derechos que están contenidos en esta Carta de Naciones Unidas. Dice que ningún miembro podrá tener más de 5 representantes en la Asamblea General. Vemos a veces que en la Asamblea General está el embajador de la Asamblea y hay otros acompañantes allí en ese órgano importante de Naciones Unidas. Es un órgano, decíamos, de toma de decisiones, es un órgano deliberante y además de eso es un órgano electivo, es decir, que elige a los miembros que la misma carta le ordena. Dice en el artículo 10 que la Asamblea General podrá discutir cualesquiera asuntos o cuestiones dentro de los límites de esta carta, o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta carta, y salvo lo dispuesto en el artículo 12, podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los miembros de Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a este y a aquellos. Tomemos en cuenta que es la que recibe los informes de la mayoría de los órganos y también de algunos organismos internacionales, intergubernamentales que han sido creados por la misma. Dice que toda cuestión, dice, con respecto a la cual se requiera acción, será referida al Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes o después de discutirlo. Esto se refiere a que puede discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquiera de los miembros de Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que no es miembro de Naciones Unidas presente de conformidad con el artículo 35, párrafo segundo, salvo lo dispuesto en el artículo 12, que vamos a ver, podrá hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado o estados interesados o al Consejo de Seguridad o a este y a aquellos. En el artículo 12, que es el que dice, están las salvedades, dice, mientras el Consejo de Seguridad
esté desempeñando las funciones que le asigna esta carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará ninguna recomendación sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad. Es decir, que en tanto el asunto se esté dilucidando, se esté discutiendo, se esté analizando y se esté pretendiendo resolver dentro del Consejo de Seguridad, la Asamblea General guarda distancia y no se pronuncia con respecto a ese asunto. Dice el secretario general, con el consentimiento del Consejo de Seguridad, informará, aquí está donde yo les digo, la función de informar, ¿ante quién? Ante la Asamblea General en cada periodo de sesiones sobre todo asunto relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que estuviere tratando el Consejo de Seguridad, o informará asimismo a la Asamblea General o a los miembros de Naciones Unidas si la Asamblea no estuviera reunida, tan pronto como el Consejo de Seguridad cese en tratar dichos asuntos. Dice que la Asamblea General, dentro de sus funciones, considerará los informes de los demás órganos de Naciones Unidas. ¿Ante quién presentan los informes? Ante la Asamblea General. En el artículo 17 establecemos o establece la Carta que la Asamblea General examinará y aprobará el presupuesto de la organización. Todo el tema económico, todo el tema de presupuesto, le corresponde a la Asamblea General. Los miembros sufragarán los gastos de la organización en la proporción que determine la Asamblea General. Y la Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios que se celebren con los organismos especializados. ¿De qué trata el artículo 57? Y examinará los presupuestos administrativos de tales organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a los organismos correspondientes. Luego viene la función que tiene esta Asamblea General en cuanto al voto. Dice cada miembro de la Asamblea General, el artículo 18, cada miembro de la Asamblea General tendrá un voto. Y las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por el voto de una mayoría de 2/3 de los miembros presentes y votantes. Estas cuestiones, mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la elección de los miembros no permanentes del no permanentes del Consejo de Seguridad. Tomemos en cuenta que el Consejo de Seguridad tiene dos tipos de participantes o miembros que lo conforman: los miembros permanentes y los miembros no permanentes. Los miembros permanentes, dice, la elección de los miembros no permanentes pertenece a la Asamblea General, y la elección también de los miembros del Consejo Económico Social, la elección de los miembros de la Administración Fiduciaria de conformidad con el inciso C, párrafo 1 del artículo 86, que se refiere a este Consejo de Administración Fiduciaria, y la admisión de nuevos miembros también a Naciones Unidas. En el
en el numeral tercero de este artículo dice que las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de categorías adicionales de cuestiones que deban resolverse por mayoría de 2/3, se tomarán por la mayoría de los miembros presentes votantes. ¿Cuándo se reúne esa Asamblea General? Ahorita en el mes de septiembre, en la segunda quincena del mes de septiembre, y vemos que desfila uno y otro jefe de Estado o cancilleres o cualquier otro delegado por parte de los diferentes estados que integran este organismo. Dice que se reunirá anualmente en sesiones ordinarias y cada vez que las circunstancias lo exijan, en sesiones extraordinarias. El secretario convocará a sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. ¿Quién convoca a las asambleas extraordinarias? Es el secretario general a solicitud, puede hacerlo a solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los miembros de Naciones Unidas. Puede convocar asambleas extraordinarias. La ordinaria es la que se realiza cada año. La asamblea dictará su propio reglamento y elegirá a su presidente para cada periodo de sesiones. La Asamblea General podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesario para el desempeño de sus funciones. Este artículo es importante porque es el que faculta a la Asamblea General a la creación de organismos subsidiarios para que se encarguen de determinados temas, de determinadas situaciones que afectan a los estados, que afectan a la humanidad misma, pensemos. Y entonces aquí, como un ejemplo, es de creación de organismo subsidiario, tenemos a la ACNUR, que es el que sustituye a la OIR, a la Organización Internacional de Refugiados, y crea la ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas sobre el tema de refugiados, que es el que actualmente se encarga o que debiera de encargarse y de todo el tema de los refugiados. Sin embargo, una cosa es la letra o lo que se escribe y otra es la práctica de cómo se desenvuelve la situación. Luego, otro órgano que es de importancia, es un órgano principal de las Naciones Unidas, es el Consejo de Seguridad. Dice que este consejo se compone, dice, o se integra de 15 miembros de las Naciones Unidas. ¿Quiénes son? La República de China, Francia, la Unión de Repúblicas Soviéticas, Socialistas Soviéticas para aquel entonces, hoy la Federación Rusa, el Reino de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. No tiene nombre, se llama Estados Unidos de América. Entonces, esos son los 5 países permanentes que componen o que integran este Consejo de Seguridad, que son los órganos permanentes que tienen algún privilegio, como lo es el derecho
de veto. Dice que la Asamblea elegirá otros miembros de Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando atención en primer término a la contribución de los miembros de Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los propósitos de la organización, como también a una distribución geográfica equitativa. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad se eligen por un periodo de 2 años y en la primera elección de los primeros no permanentes que se celebre después de haberse aumentado de 11 a 15 el número de miembros del Consejo de Seguridad, 2 de los 4 miembros nuevos serán elegidos por un periodo de 1 año y los miembros salientes no serán reelegibles para el periodo siguiente. ¿Cuáles son las funciones y facultades, poderes que tiene este órgano principal de Naciones Unidas? El artículo 24 indica que a fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y reconocen que el Consejo de Seguridad actuó a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. ¿Cuál es entonces la función fundamental? Mantener la paz y la seguridad internacionales. El desempeño de estas funciones, dice, en el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los propósitos y principios de Naciones Unidas. Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan definidos en los capítulos 6, 7, 8 y 12 de esta carta, y el Consejo de Seguridad debe presentar a la Asamblea para su consideración informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales. ¿A quién se los presenta? A la Asamblea General. Los miembros de Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta carta. Dice que el artículo 26, que a fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad tendrá a su cargo, con la ayuda del Comité del Estado Mayor a que se refiere el artículo 47, la elaboración de planes que someterá a los miembros de Naciones Unidas para el establecimiento de un sistema de regulación de los armamentos. De ahí viene la votación. Artículo 27, cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá derecho a un voto. La decisión del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros. Y las decisiones del Consejo de Seguridad sobre las demás cuestiones, es decir, las cuestiones de fondo, serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes. Pero las decisiones tomadas en virtud del artículo 7, del artículo 6 y del párrafo 3
del artículo 52, la parte en una se abstendrá de votar. ¿Cuál es el procedimiento del voto? Será organizado de modo, en el artículo 28 nos da el procedimiento y dice que el Consejo de Seguridad será organizado de modo que pueda funcionar continuamente con tal fin. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá en todo momento su representante en la sede de la organización. Ahí estarán en la sede de la organización. El Consejo de Seguridad celebra reuniones periódicas en las cuales cada uno de sus miembros podrá, si lo desea, hacerse representar por un miembro de su gobierno o por otro representante especialmente designado. Dice el artículo 31 que cualquier miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de Seguridad podrá participar sin derecho a voto en la discusión de toda cuestión llevada ante el Consejo de Seguridad cuando éste considere que los intereses de ese miembro están afectados de manera especial. Es decir, le van a permitir la participación siempre y cuando el Consejo estime que los intereses de ese miembro de Consejo de Naciones Unidas, de Consejo de Seguridad y de Naciones Unidas, vea sus intereses comprometidos y afectados en el asunto que se va a discutir. Dice que todo miembro de Naciones Unidas puede llevar cualquier controversia o cualquier situación de la naturaleza expresada en el artículo 34 a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General, que dice el artículo 34 que el Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad. Al hacer las recomendaciones, dice, de acuerdo con el artículo 36, el Consejo de Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico por regla general deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte. Tenemos en el artículo 7 las acciones en caso de amenazas a la paz y del quebrantamiento de la paz o actos de agresión, y desarrolla todo sus disposiciones. Luego en el capítulo 8, lo relacionado a los acuerdos regionales, también en el artículo 9, lo relacionado a la cooperación internacional, económica, social, y el artículo 10 nos hace referencia al otro órgano de Naciones Unidas, como es el Consejo Económico, Social y Composición. Dice el artículo 61 que el Consejo Económico Social está integrado por 54 miembros de Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General. También el artículo 2, el numeral 1, indica que el Consejo Económico Social podrá hacer o iniciar estudios e informes con respecto a asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural y sanitario y otros conexos, y hacer recomendaciones sobre los asuntos a la Asamblea General, a los miembros de Naciones Unidas y a los organismos especializados.
Puede convocar, conforme a las reglas que prescriba la organización, conferencias internacionales sobre asuntos de su competencia. Vemos que este organismo de carácter internacional tiene una relación bastante importante con las diversas organizaciones intergubernamentales especiales, aquellas creadas por la Organización de Naciones Unidas en los temas que le interesen, pero fundamentalmente tendrá vinculación importante en la búsqueda y propagación del desarrollo de los pueblos que integran los diferentes estados. Entonces, ¿por qué vela este Consejo Económico Social? Por el desarrollo económico y social de los pueblos, por los avances de los pueblos, por combatir la miseria crítica, la pobreza que se da alrededor de determinados pueblos y al respecto puede tomar las medidas que se estimen necesarias. Así lo determina el artículo 64, dice que el Consejo Económico y Social podrá tomar medidas apropiadas para obtener informes periódicos de los organismos especializados, les decía, una vinculación importante. También podrá hacer arreglos con los miembros de Naciones Unidas y con los organismos especializados para obtener informes con respecto a medidas tomadas para hacer efectivas sus propias recomendaciones y las que haga la Asamblea General acerca de las materias de su competencia. ¿Cómo se vota en este Consejo Económico Social? Dice que cada miembro tendrá derecho a un voto y las decisiones de este consejo se tomarán por la mayoría de los miembros presentes. Va a dictar su propio reglamento, el cual establecerá el método a elegir su propio presidente. De ahí en el capítulo 11 se refiere a la declaración relativa a los territorios no autónomos. Y vamos a ver qué es lo que dice en el artículo 73. Dice: los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado con plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todos, dentro del sistema de paz y seguridad internacionales y el bienestar de los habitantes de esos territorios. Estos con el tiempo deberán desarrollar el gobierno propio, promover dentro de los mismos la paz y la seguridad, promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación y cooperar unos con otros. Tienen la obligación de transmitir regularmente al secretario general a título informativo y dentro de los límites de la seguridad y consideraciones de orden constitucional, requieren información estadística y de cualquier otra forma. Los miembros de Naciones Unidas convienen igualmente en que su política con respecto a los territorios se refiere a qué se refiere ese capítulo. Y de ahí hace referencia al régimen internacional de administración tributaria y hace referencia a ese órgano
en el capítulo 13 del Consejo de Administración Fiduciaria, dice Buenas que noches, se Luis. integra. Disculpe que lo moleste. Solo por una Sí, sí. dudita. Sí, con esto que acabamos de pasar del capítulo de declaración relativa de territorios no autónomos, el ejemplo podría ser en Italia con esto del Vaticano y en Francia con lo de Mónaco. Serían esos territorios no autónomos que hay que respetar. No sé, Son territorios, ahí, bueno, el Vaticano es un estado y como tal también tiene un jefe de estado que tiene una representación ante la especializada, si se quiere, pero ante Naciones Unidas y tiene una voz de respeto por parte de los estados, dentro de los cuales su jefe de estado, que es el sumo pontífice, emite algunas consideraciones. entonces no sería, digamos, el Vaticano y Mónaco no entrarían en esto, ¿verdad? No, Entonces, no los ok, podríamos considerar como territorios autónomos. Básicamente estarían como, como territorios autónomos, aquellos territorios que no están bajo la administración de ningún protectorado. Y entonces gozan de determinada autonomía. Veamos. Sí, dice aquí que dentro del régimen internacional de administración tributaria son los territorios que no han sido parte, perdón, o que no son parte todavía de las Naciones Unidas y que están bajo protectorado de determinados estados o de este Consejo de Administración Fiduciaria, que es el que vamos a entrar a analizar y que está establecido en el artículo 13 de esta carta. El Consejo de Administración Fiduciaria estará integrado con los siguientes miembros de las Naciones Unidas. Los miembros que administren territorios fideicometidos, los miembros mencionados por su nombre en el artículo 23 que no estén administrando territorios, tantos otros miembros elegidos por periodos de 3 años por la Asamblea General cuando sean necesarios. De ahí establece como funciones de estas funciones y poderes de este Consejo, considerar informes que les haya rendido la autoridad administradora y aceptar peticiones y examinarlas en consulta con la autoridad administradora. Realizar la votación, cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria tendrá derecho a un voto y las decisiones del Consejo de Administración serán tomadas por el Consejo de la mayoría de los miembros presentes y votantes. Luego hace referencia en el artículo 14, en el capítulo 14, de lo que es la Corte Internacional de Justicia. Y en el artículo 92 nos dice que la Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de Naciones Unidas, funcionará de conformidad con el estatuto anexo que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia. Hablamos cuando hicimos referencia a la Sociedad de Naciones, estaba este órgano de la Corte Permanente de Justicia y que forma parte de esta carta.
Y por último, en el capítulo 15 está la Secretaría, que se compone de un secretario general y del personal que requiera la organización. El secretario general será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. El secretario general será el más alto funcionario administrativo de la organización. Actuará como tal en todas las sesiones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico Social y del Consejo de Administración Fiduciaria. Desempeñará las demás funciones que le encomienden dichos órganos. El secretario general rendirá informe a la Asamblea General y podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que, en su opinión, pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En cumplimiento de sus deberes, el secretario general y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún miembro de Naciones Unidas y ni de otra autoridad ajena. Un instante, por favor. Pues les decía que se debe de abstener de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionario, es decir, no está sometido a la presión de ningún otro funcionario. Y luego tenemos las disposiciones varias del capítulo 16, en el capítulo 16, que indica que todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualquiera miembros de las Naciones Unidas, después de entrar en vigor esta carta, serán registrados en la Secretaría y publicados por estos a la mayor brevedad posible. Entonces, todo debe de, todo acuerdo, todo tratado debe de registrarse, esto es importante, es un artículo relevante que dice que debe de registrarse en la Secretaría para que los mismos puedan ser invocados por estas naciones del Estado. Le doy la territorio autónomo, dice que es un territorio dependiente de un Estado que tiene peculiaridades y condiciones económicas, sociales o culturales de composición étnica o nacional diferenciada de la población y al cual la autoridad externa de la que depende le reconoce determinado grado de autonomía en cuanto a su gobierno, leyes y políticas de la jurisdicción y ciertos derechos y libertades. Tim Potier dice que señala que la autonomía territorial debe entenderse como el medio por el cual una autoridad sujeta a otra autoridad superior tiene la autoridad de determinar separadamente de esa autoridad las funciones específicas que le ha confiado por esa autoridad para el bienestar de aquellos ante quienes es responsable. Es decir, existe un
Consejo de Administración Fiduciaria. Este Consejo de Administración Fiduciaria delega a un estado determinado la protección de un territorio específico y luego este estado que ha creado o donde se ha creado un protectorado, pero hay un estado de mayor jerarquía de protección. En ese protectorado existirá un gobierno y ese gobierno como tal se considerará autónomo frente a las facultades y posibilidades de poder tomar decisiones internas a lo interno de esa población, de ese territorio, en tanto alcance la independencia absoluta y pueda ser ingresado como un Estado ante Naciones Unidas en igualdad de condiciones de los otros estados. ¿De acuerdo? Luis Endel Muñoz Arevalo. Gracias, muy amable. Muy Entonces, bien. por lo que nos acaba de decir, Taiwán entraría bastante bien en esto, porque Taiwán, no está y sí está. Esa es una situación, Taiwán está en una situación bastante complicada, tomando en consideración que tiene a la China continental, a la China popular, que alega que el territorio de Taiwán como territorio irredento, pero que forma parte de la Gran China. Entonces, hay un estado ahí que está reclamando ese territorio que en algún momento pretende segregarse, segregarse de su, podríamos decir, del estado del cual se pretende separar, es decir, existe un territorio total y una parte de ellos se quiere segregar o quiere segmentarse y formar parte y establecer su gobierno. Sin embargo, el otro le dice, no, formas parte de la unidad de China y entonces, por ejemplo, los van reconociendo que Taiwán forma parte de China y por ahí es donde va perdiendo reconocimiento internacional y va perdiendo esa idea de irse separando de lo que es China, ¿va? Sí, gracias, muy amable. Bueno, para servirles, entonces los dejo descansar. Nos vemos la próxima semana ya de forma presencial por allá por el edificio S2 en el segundo nivel, en el aula 212 a las 19 horas en punto el día miércoles. Cuídense y que todo les vaya bien. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Compañeros. Igualmente para todos y para todas.